¿Cómo escribir un libro infantil? Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial letra minúscula. Lo primero que podemos hacer cuando queramos escribir un libro infantil es pensar en el título. El título nos ayudará a enfocarnos en la historia y puede ser un buen elemento para comenzar a pensar en aquello que vamos a escribir. Un título creativo permite que brille la personalidad de tu historia, pero también desea que los lectores encuentren tu libro. Por lo tanto, tiene que ser un tipo de título que permita que los lectores encuentren ese tipo de texto. También tienes que pensar para quién es el título. Si el título es para los niños o si el título es para los padres. En realidad, tú escribes un libro para niños, pero el público objetivo al que va dirigido como comprador son sus padres. Por lo tanto, también tiene que ser un título que seduzca a los niños, pero también a los padres. Y ahí está una de las grandes dificultades de este tipo de novela. Para titular un libro infantil necesitas captar la atención del lector o la atención del padre, que es en realidad quien lo va a comprar. Tienes que contar claramente de qué trata la historia. Si tú escribes un libro que sea el misterio del dragón infeliz, pues ahí ya estás diciendo que el protagonista va a ser un dragón. Por lo tanto, ya estás centrando cuál va a ser el personaje principal de tu novela. Tiene que ser un título fácil de buscar y difícil de confundir con otra cosa. Si hay un título que es igual o muy parecido, quizás no te interese ponerlo. Luego tiene que contener palabras clave que coincidan con lo que busca tu audiencia. Por lo tanto, si tú escribes un libro sobre dragones o dragones para colorear, pues estaría muy bien que en el título de tu libro pusiera dragones para colorear, porque está muy claro cuál es el público al que tú te diriges. Dragones para colorear para niños de 5 a 10 años. Pues ahí lo tienes, el título. Este sería el título perfecto para un libro para colorear. O también podrías poner dragones fantásticos para colorear para niños felices, o para niños traviesos, o para niños lo que tú quieras. Esa sería una manera de ir segmentando a tu público a través del título. Luego tienes que también encontrar tu propio estilo de escritura, y eso es algo que requiere mucho tiempo. Tienes que encontrar un estilo que acabe seduciendo a tus potenciales lectores. Los libros infantiles necesitan un vocabulario simple, muy sencillo, frases que sean muy simples en su estructura, no pienses en subordinadas o palabras complejas. Puedes hacer leer el borrador de tu libro a un niño de la edad al que va dirigido para ver si comprende todo el vocabulario de tu obra, y si no lo comprende deberías cambiarlo. Es muy importante que los niños entiendan todas las frases, toda la historia y todo el vocabulario de tu obra. Por lo tanto, no utilices palabras difíciles, palabras complejas o estructuras gramaticales que no van a entender. Tienes que adaptarte a tu público, y es un público infantil que necesita un tipo de libro sencillo. Luego tienes que incorporar otros elementos que son importantes, por ejemplo, los personajes. Los personajes inolvidables, los personajes son el motor de la historia. Unos personajes poderosos, unos personajes con una personalidad fuerte, clara, definida, te ayudarán a conectar mucho mejor con tu potencial público. Luego el gancho o la acción de inicio de la obra. Tienes que atrapar a los niños desde el principio. Tiene que haber un misterio, tiene que haber un problema. Tiene que haber algo que tenga que ser resuelto o descubierto. Si planteas un gran interrogante interesante al principio de tu libro infantil, lograrás atrapar mucho más a los lectores. Los diálogos tienen que ser realistas, dentro de los diálogos que puede entender o que puede leer un niño, pero tienen que reflejar el mundo tal como es. No crees una especie de realidad paralela, totalmente edulcorada o falsa, donde las personas hablen de una manera completamente distinta a como hablan en la vida real. Y la historia tiene que ser buena, tiene que ser una historia que no sea un cliché, que no la hayamos visto ya en 50.000 libros parecidos, tiene que tener un punto de originalidad. Por lo tanto, piensa muy bien la historia que vas a desarrollar en tu libro infantil. Usa caracteres sólidos.
Tienes que usar personajes sólidos en tu libro para niños. Los personajes interesantes e inolvidables son imprescindibles, especialmente cuando se ayuda a los niños a recordar la historia y su mensaje central. La historia se recuerda gracias a los personajes. Trabaja muy bien los personajes y la relación que hay entre ellos. Los personajes mejores de los libros infantiles tienen aproximadamente la edad del niño, si no unos años más. Claro, el niño necesita sentirse identificado con lo que está leyendo. Si tú escribes un libro infantil y solo salen personas mayores, el niño no se va a sentir identificado con esa historia. Lo ideal es que el protagonista sea otro niño. Y si puede ser un niño de su misma edad o un poquito más mayor. Pero tiene que ser un personaje con el cual el niño pueda conectar fácilmente. Tienen que tener personalidades coloridas, complejas, divertidas, con gancho. Eso ayuda a que los personajes sean mucho más atrayentes para el lector. Tienen que tomar decisiones audaces que hacen avanzar la historia. Tienen que decidir lo que hay que hacer. Tienen que tomar decisiones. Se enfrentan a un misterio, a un crimen, a un problema, a una aventura, a lo que sea. Y por lo tanto tienen que tomar decisiones que hagan avanzar la historia. Tienen que tener deseos y sueños relacionados entre sí y que conecten con la historia. Y que conecten también con los sueños y los deseos que tienen los niños que van a leer ese libro. Haz que la historia sea atractiva, que atrape a tu potencial público. Tienes que hacer que la historia sea atractiva para todos los niños que van a leer ese libro. Primero necesitas un buen final. El final es muy importante en los libros infantiles. Los niños más pequeños, y cuanto más pequeños, esto es más verdad, los niños más pequeños necesitan un final feliz. Si tú escribes una historia sobre un dragón que quiere rescatar a una princesa, si al final la princesa muere y el dragón también, aunque era bueno, eso hará que el niño se ponga más triste. Los niños no quieren sentirse tristes. O sea, los finales tristes o los finales malos son para los adultos, no para los niños. En tu libro infantil tiene que haber un final feliz, sobre todo si los niños son pequeños. Eso le ayudará a sentirse mejor y a reconciliarse con el mundo. Los niños son muy ingenuos, piensan que todo el mundo en el fondo es bueno y tienen una visión muy positiva de la realidad. Un final triste, un final donde pasan cosas malas, puede hacer daño al niño y puede hacer que no le guste ese libro. Tienes también que revisar y editar tu libro. Y luego un elemento que es absolutamente fundamental en los libros infantiles son las ilustraciones. La mayoría de libros infantiles, y cuanto más pequeño es el niño, esto es más cierto, tienen dibujos. Tienen dibujos, tienen imágenes, a veces también hay libros, ya sabéis, estos libros que se abre como una casita, se abre algo como en 3D, son libros un poco para interactuar con ellos. Por eso en los libros infantiles el ebook no es quizás el mejor formato. Son libros pensados como un objeto físico, en tapa dura, libros que los niños pueden jugar con ellos, incluso que los pueden colorear, a veces los rompen, se los ponen en la boca, ya sabéis, juegan con ellos como si fuera un juguete más. Por lo tanto, tiene que ser un libro que esté adecuado para este tipo de público. Por eso, este tipo de libros a veces no son verticales, sino horizontales, no son en tapa blanda, sino en tapa dura, a veces tienen poco texto, sobre todo si están enfocados a niños muy pequeños, y lo que es más importante son las ilustraciones. Muchos libros infantiles en realidad son como un cómic, porque hay mucho más imagen que texto. Por lo tanto, necesitas un buen ilustrador en tu libro infantil. Nosotros en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte a publicar tu libro infantil. También podemos ayudarte con las ilustraciones. Tenemos todo un equipo de ilustradores profesionales. Ya sabes que si quieres publicar tu libro o corregir tu obra o hacer una portada o cualquier servicio editorial que puedas necesitar para tu libro, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Suscríbete a este canal. Suscríbete a nuestra lista de correo. El enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.